El catarismo medieval hunde sus raíces en el dualismo oriental, mazdeísmo de Zoroastro en el siglo VII a.C., que, con repercusiones en el mundo esenio y a través de los gnósticos, neoplatónicos y maniqueos de los primeros siglos cristianos, llegan a los paulicianos de Armenia a fines del siglo VII, que dieron origen al bogovilismo en el siglo IX, cuya relación con el catarismo occidental es hoy algo comprobado e indiscutible. Para el año 1150 aparecen por los caminos del Languedoc, en el sur de Francia, unos humildes predicadores que viajaban en parejas y vestían de negro o de azul marino. Si bien su precariedad material era más que visible, sus intereses espirituales buscaban erguirse como nueva iglesia, volviendo a las plazas y mercados, a las ciudades y aldeas en sus lugares de prédica. Más o menos de este modo es que aparece en la historia de la Iglesia Católica este peculiar fenómeno de los cátaros. Se presentan como una iglesia alternativa que rechaza el mundo y cuyas enseñanzas serían realmente cristianas y verdaderas al estar en consonancia con la pobreza de Jesucristo. Y dados estos preceptos antimateriales, los cátaros tenderán a dirigir su conducta a través de una vida santa y estricta de ayuno y abstinencia, orando y trabajando. Pues solamente mediante una renuncia absoluta del mundo sería posible alcanzar la perfección espiritual. Creen que el espíritu fue creado por una deidad buena, mientras que la materia, inclusive el cuerpo humano, habría sido creado por una entidad malévola, una entidad maligna que más bien delimitaría los alcances de este espíritu aprisionándolo dentro de los límites del cuerpo. De este modo, creen que Jesús sería una especie de ángel enviado por el Espíritu para precisamente revelar a los seres humanos que hay algo más allá de la corporeidad y los límites de la materia. En consecuencia, consideraban que la Iglesia Católica, su realidad terrena, así como sus sacramentos e inclusive la doctrina de la encarnación, vendrían a ser realmente propios de una corrupción inherente a la visión materialista de la Iglesia Católica. La idea de que hay dos creaciones y por tanto dos creadores, una creación buena y otra mala, la idea de que el alma que pertenece a la buena es una exiliada y prisionera del mundo, es decir, de la creación mala, la idea de que la salvación solo se puede conseguir mediante el conocimiento iluminador, todo esto es gnóstico. Pero no hay que olvidar que el catarismo es una forma de cristianismo y que siempre se ha presentado como tal, incluso como el auténtico cristianismo. Por tanto, tenemos una forma innegablemente gnóstica del cristianismo, y esa es además la razón por la que estoy convencido de que el catarismo no apareció como un milagro precisamente en mitad de la Edad Media, en los siglos XI y XII, sino que, en realidad, sus orígenes se deben buscar en el cristianismo primitivo. Por su desprecio al cuerpo, los albigenses abogaban contra el matrimonio y practicaban una ascesis excesivamente rigurosa, que llegaba en algunos casos a la muerte por inanición y al llamado suicidio de liberación. Estos eran llamados perfectos, mientras que los seguidores regulares de la secta eran llamados creyentes. Muchos de los creyentes ayudaban a los perfectos en su camino a la tierra del espíritu, asesinándolos. No obstante estos extremos, el movimiento llegó a convertirse en una verdadera fuerza política bajo la protección de Pedro II de Aragón y de Raimundo VI de Toulouse. Efectivamente, se había esparcido por todo el mediodía, desde Béziers hasta Burdeos, en el sur de Francia y en el norte de España, una nueva herejía. Era tal el punto de rebeldía cátara que inclusive instituyeron dentro de sus propias
congregaciones, obispos y demás autoridades eclesiásticas precisamente en contra de la autoridad y la jerarquía de la Iglesia Católica. Esto acabaría llevando a que se gestaran determinadas posiciones críticas contra determinados sacramentos católicos como el bautismo, y por el contrario se instituyeron nuevos sacramentos por parte de los cátaros recogidos de una herencia gnóstica que consistían en el consolamentum, bastante bien conocido, la cual consistía en que los creyentes, una vez que deseaban adherirse a las corrientes cátaras, tenían que recibir una puesta de manos por parte de algún prefecto, es decir, un pastor o un ente de autoridad dentro de los cátaros, que precisamente te validara como semejante creyente. Dada la situación tan crítica y perniciosa para la Iglesia Católica, diversas misiones fueron enviadas a la religión francesa con el fin de resolver las cosas. Sin embargo, tales operaciones no parecían generar ningún efecto en la población cátara. Muy por el contrario, diversas misiones papales enviadas con lujos y suntuosidades generaron un efecto aún más negativo entre gentes para quienes la riqueza material de los católicos era aquello que precisamente criticaban. Con la intervención de Domingo de Guzmán, presbítero castellano y santo católico, se consiguieron determinadas reformas en lo que respectaba a la manera de predicar en estos sectores donde los cátaros habían influido de mayor manera. Estas reformas consistieron en una anulación de las suntuosidades y de los lujos propios de las misiones papales para en cambio volver a antiguas formas de cristianismo y de predicación que eran más bien propias de los apóstoles, a saber, la mendicidad, la austeridad, y a través de estos métodos consiguieron en efecto determinados logros dentro de la sociedad francesa, como por ejemplo la conversión de un grupo de perfectas que fueron instaladas en el monasterio de Prudy. Sin embargo, todavía no conseguían un efecto realmente mayor en la población francesa. Esto debido a que no solo era el exceso de suntuosidad lo que impedía a la iglesia una conversión mayoritaria de las gentes. Además, el problema radicaba en el escaso conocimiento que tenían los clérigos católicos respecto a los evangelios, con lo cual era frecuente que perdieran en debates contra las autoridades cátaras, algo que favorecía el desprestigio aún más asentado de la Iglesia Católica entre los occitanos. A tal punto llegó la popularidad de los cátaros al sur de Francia que muchos de sus nobles más prominentes y poderosos se dieron a la tarea de proteger semejante corriente cristiana, si bien en parte porque afirmaban sus ideas religiosas, también cabe resaltar que su motivación era, además, materialista, en tanto su objetivo consistía en una independencia política del gobierno de la corona francesa. Uno de estos nobles era Raimundo VI de Toulouse, nacido en 1194 y muerto en 1222. En ese momento, uno de los señores más relevantes del contexto francés. De este modo, con él, la protección militar del movimiento cátaro estaba asegurada. Algo contradictorio de su figura, lo mismo que en la de su cuñado y aliado, el rey de Aragón, fue que pese a ser considerados buenos católicos, decidieron no reprimir el catarismo como la iglesia lo mandaba. La situación resultaba ser más grave y conflictiva en el Midi francés, a saber, al sur del reino francés. Fue precisamente en estos lugares en donde determinados burgueses y determinados terratenientes se volvieron precisamente los protectores de estas corrientes cátaras en contra de las órdenes del Vaticano. De este modo,
Cabría de algún modo relacionar el fenómeno cátaro con la situación bastante particular y bastante controvertida por la cual atravesaba Francia alrededor del siglo XII y XIII. Y si bien nosotros no negamos que estos determinados conflictos de intereses políticos hayan influido en buena medida en el surgimiento de este movimiento cátaro, también consideramos importante y no menos relevante el considerar que realmente estas corrientes de los cátaros habrían sido tradiciones que de algún modo daban continuidad y prolongaban las tradiciones gnósticas que, como tales, se venían configurando de una manera ideológica en contra del materialismo de la Iglesia Católica propio de su corporeísmo teológico, a saber con la ceremonia de la Eucaristía, que era bastante rechazada por los grupos gnósticos. Y claro, nos damos cuenta entonces de que es a base de estas controversias ideológicas con respecto a la institución católica que fue realmente fraguándose estas corrientes gnósticas. Por lo cual, si bien las implicaciones políticas en estos acontecimientos resultan muy importantes, y nadie niega eso, también consideramos muy relevante darle importancia al factor ideológico como aquel sobre el cual realmente se fundamentó este surgimiento de los cátaros, dado que según nuestra perspectiva, los cátaros no habrían podido darse sin toda esta tradición gnóstica que ya venía de antes. Pese a las insistencias del Vaticano para negociar un acuerdo entre los reinos de Francia cátaros, tales intentos fueron completamente rechazados. La autoridad de la Iglesia Católica seguía siendo cuestionada y su institucionalidad transgredida constantemente. Así, hasta que finalmente acabó por ocurrir la tragedia que desencadenaría la guerra contra los cátaros. En 1208, el legado papal Pedro de Castelnau es asesinado, según las crónicas, dentro de una orden administrada por Raimundo VI. Esto cesará por completo las negociaciones y todo intento de mediación diplomática. Si bien dentro de las crónicas se habla de un supuesto autoatentado por parte del Vaticano con la intención de generar un casus belli para así poder atacar a estos territorios que eran dominados por la institución cátara, cabe resaltar que, sea tal el caso o no, la cuestión es que el asesinato de Pedro acabó finalmente por conducir a la cruzada albigense. Algo interesante que cabe acotar con respecto a esta cruzada es su carácter más intracristiano que con respecto a otras cruzadas del pasado que eran más bien en contra de los musulmanes, que más bien vendrían a ser luchas religiosas pero que no están implicadas dentro del cristianismo, sino que de algún modo implican a agentes externos que no son propiamente cristianos. Mientras que en este caso, en el caso de los cátaros, nos damos cuenta de que sí hubo estas discordias intracristianas, estas discordias entre cristianos que no acomodaban sus teologías como tal, y nos damos cuenta de que realmente este fenómeno de los cátaros y la cruzada albigense viene a ser un resultado de estas contradicciones propias inherentes a la naturaleza del cristianismo. Los participantes tendrían todos los derechos, honores e indulgencias como los cruzados de Tierra Santa. A su vez, las tierras y bienes de los herejes y protectores serían confiscadas y repartidas entre los príncipes combatientes. Todo esto acabó por desatar un ardiente deseo en toda la cristiandad de luchar por la fe. La primera víctima de esta cruzada fue la ciudad de Béziers, perteneciente junto con Albi y Carcassona a los vizcondes de Trencavel. La ciudad fue arrasada. Según las crónicas, se estiman unos 17.000 muertos.
Será este un episodio bastante popular en la conciencia contemporánea, en tanto supuestamente habría sido durante la caída de Béziers que el legado papal Arnaldo Arnauri pronunció su célebre frase: «Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos». Aunque, para ser fieles a la neutralidad, no podemos ignorar lo que pone una página web católica en la cual se afirma lo siguiente. Se da la casualidad de que poseemos muchas crónicas contemporáneas de la caída de Béziers, pero en ninguna de ellas hay noticia de aquel matadlos a todos. La realidad es que más de 60 años después, un monje, Cesario de Heisterbach, que vivía en una abadía del norte de Alemania de la que nunca se había movido, escribió un pastiche fantasioso conocido como Dialogus Miracolorum. Entre los milagros pensó inventar también este. Mientras los cruzados hacían estragos en Béziers, que Fray Cesario ni siquiera sabía dónde estaba, Dios había reconocido a los suyos, permitiendo a aquellos que no eran cátaros huir de la matanza. Es decir, la frase atribuida a don Arnaldo tiene la misma credibilidad que el Eppur si muove, que se supone fue pronunciado por Galileo Galilei ante sus jueces y que sin embargo fue inventado en Londres en 1757, casi un siglo y medio después, por uno de los padres del periodismo, Giuseppe Baretti,